Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde, domingo de congregación. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 20 al 39. Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 39. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que les dio palabras de vida que darnos. Hasta ahí la palabra, hermano. Inclinen su rostro para que hagamos una oración. Señor, gracias por habernos escogido antes de la creación del mundo, para que fuésemos tus hijos adoptados en el nombre de Jesús. Por tu palabra, que cada día te conozcamos y te obedezcamos. Gracias por este día, por la vida de nuestro pastor Juan Carlos, por su familia, por cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes y por los que no. Señor, guárdalos. Bendícelos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora pasemos a darle nuestra alabanza y nuestros cantos llenos de alegría
con nuestros compañeros de la alabanza. Todos cantemos con alegría, pongámonos de pie. De nuestros himnos, el número 190, junto a la cruz. Del mismo himnario, queridos hermanos, el número 269, comprado con sangre. Con
hermanos del mismo himnario, el número 352, grato es decir la historia. Queridos hermanos, ahora de nuestras copias, la número 4, Sublime Gracia. Yes.
continuación, queridos hermanos, la alabanza número 42, clama al Señor. A continuación dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra de hoy. Evangelio de Mateo capítulo 5 versos 17 en adelante, 17 al 20, Evangelio de Mateo capítulo 5. Verso 17 al 20. Escuchen
escuche usted la lectura de estos versículos, Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento, porque de verdad les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos, más pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios. El tema que voy a estar exponiendo esta tarde es Jesús, el propósito de la ley. Jesús, el propósito de la ley. Piense usted en esto, en el versículo 6, Mateo capítulo 5, versículo 6, el Señor había afirmado: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y luego en el versículo 20, el Señor Jesucristo afirma: de verdad les digo, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo van a entrar en el reino de los cielos. Por un lado, el Señor Jesucristo elogia el hambre y la sed de aquellos, la actitud de hambre y sed de aquellos que se dan cuenta que el judaísmo era un tipo de justicia imposible por alcanzar. Una gran cantidad de mandamientos eran enseñados por los maestros, por los fariseos, como la norma de una persona justa. Y el Señor Jesucristo les dice a esta gente que seguía las instrucciones, que seguía la enseñanza, pero que estaban conscientes que por más que intentaban alcanzar la perfección que demandaba la enseñanza de los fariseos, cada día tenían más hambre y más sed, porque se daban cuenta que ellos mismos eran incapaces de alcanzar la justicia que era establecida por este sistema. Bienaventurados ellos. Pero por otro lado, el Señor Jesucristo dice que incluso este sistema, que era visto como una gran justicia, delante de Dios era una pequeña justicia. Observe usted el contraste. Los fariseos hablaban de su enseñanza, hablaban de sus normas, hablaban de sus mandamientos como aquella justicia que Dios requería para que el hombre pudiera agradarle. Así que tenemos aquí a la gente escuchando a los fariseos, escuchando a los maestros de la ley, imponiendo un sistema que el mismo Señor Jesucristo llama como una carga sobre sus hombros. Ustedes tienen que hacer esto, cada vez en el día de reposo deben caminar solamente esta cantidad de pasos, no deben caminar más pasos, deben cocinar este tipo de comida, deben vestir esto, no deben vestir aquello, y todas estas regulaciones con respecto a todos y cada uno de los mandamientos, la gente tenía que aprendérselas al pie de la letra para que fueran personas completamente justas. Por eso es que el Señor Jesucristo llama a este tipo de justicia una carga. Imagínense aprender una gran cantidad de mandamientos sobre cómo vivir en cada aspecto de nuestra vida. Si para nosotros de repente es difícil aprendernos 10 mandamientos, ahora imagínense una cantidad de más de 600 mandamientos, 613 mandamientos, más los que se añadían en la enseñanza rabínica, en los escritos rabínicos, todo lo que se añadía de estos maestros, de estos rabís, y que la gente tenía que grabarse al pie de la letra para ser personas justas. Era gente con demasiada hambre, con demasiada sed de justicia, porque ellos sabían que era imposible guardar todas las restricciones de la enseñanza de estos maestros.
Ellos estaban hambrientos, ellos estaban sedientos de justicia. Y de repente aparece un hombre, Jesús, y se para enfrente de esta gente que está persiguiendo la justicia. Y esto parece un ataque directo al corazón del mismo judaísmo. Porque el Señor Jesucristo no le dice a esta multitud: bienaventurados o dichosos ustedes que tienen la justicia de los fariseos, porque ustedes van a entrar al reino de los cielos. Más bien les dice: si ustedes no tienen una justicia más grande que esta, de ninguna forma entrarán al reino de los cielos. Ahora piensen esto, ¿no cree que las esperanzas para esta gente se vinieron abajo? Si la justicia de los escribas y fariseos, siendo tan rigurosa, no alcanzaba a agradar a Dios, era tan pequeña, ¿cuál es entonces esa justicia mayor? ¿Está entendiendo usted esto? Si lo que ellos consideraban pesado, si el pueblo judío ya consideraba pesada la justicia de los fariseos, y Jesús les dice: no, esa justicia que ustedes están persiguiendo de ninguna manera puede hacer que Dios se agrade de ustedes, ustedes tienen que ir detrás de una mayor justicia. Entonces creo que el corazón de toda esta gente cayó en desánimo, se fue al suelo, porque si esto es imposible de alcanzar, entonces esa justicia, que es mucho mayor, será simplemente impensable. ¿Para qué intentar lo imposible? Hermanos, creo que estos versículos, el versículo 17 al versículo 20, son el corazón de todo el sermón de la montaña. Porque en estos versículos el Señor Jesucristo expone la ineficacia de la justicia del judaísmo y lo contrasta con la perfección de una justicia mayor. Nosotros tenemos que comprender cuál es esa justicia mayor a la que el Señor Jesucristo se está refiriendo, y que Él afirma categóricamente que si el hombre no tiene esta justicia mayor, no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, déjeme decirle que este término, entrar al reino de los cielos, no significa que cuando te mueras te vas a ir al cielo, porque el reino de los cielos es mucho más abarcador que la idea de morir e ir al cielo. Tiene que ver con que de ninguna manera estarás o entrarás a una correcta y perfecta relación con el Señor. El término reino de los cielos en el Evangelio de Mateo tiene muchas facetas o muchas caras que nos ayudan a entender el concepto del reino de los cielos. Por un lado, el reino de los cielos, si usted recuerda, Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se ha acercado en Jesucristo. Pero por otro lado, Jesús nos habla del reino de los cielos como todavía algo futuro. Así que estos son aspectos que nos ayudan a entender el reino de los cielos. No me voy a detener ahí porque quiero hacer el énfasis en la justicia que da entrada al reino de los cielos. Esta justicia que es mayor que la de los escribas y de los fariseos. Jesús está planteando el asunto. La justicia que ustedes han aprendido no sirve de nada para agradar a Dios. No sirve para que ustedes sean considerados como pueblo de Dios. No sirve para que ustedes sean aceptados como pueblo de Dios. Esa justicia es completamente inútil. Ustedes necesitan una justicia más grande. Una justicia mayor. Observaremos tres aspectos que Jesús nos enseña en esos versículos del 17 al 20. En el versículo 17, el Señor Jesucristo comienza con esta declaración: no piensen que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Hasta este punto, el Señor Jesucristo está afirmando un contraste entre la actitud de los fariseos y la actitud que Él mismo va a tener. La actitud de los fariseos ante la ley ha sido abrogarla. ¿Sabe qué significa la palabra abrogar? Vamos a dejar que la misma escritura nos explique este punto. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. ¿Qué significa abrogar? Deuteronomio 27, 26. Cuando usted encuentre la lectura, puede hacerla, por favor. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Muy bien. ¿Qué significa abrogar la ley? No confirmar la palabra para
no confirmar las palabras para hacerlas. En otras palabras, no cumplir con lo que dice la Escritura. Observe usted esto. El Señor Jesucristo está diciendo, no piensen que vine a abrogar la ley. Aquí nos encontramos con un problema. Algunos piensan que el Señor Jesucristo está haciendo referencia a los 10 mandamientos, como si Jesús estuviera diciendo, no piensen que vine a abrogar los 10 mandamientos. Pero la declaración de Jesús no termina ahí. Dice, no piensen que vine a abrogar la ley o los profetas. Así que Jesús está diciendo, no piensen que vine a abrogar el Antiguo Testamento. No está haciendo referencia a los 10 mandamientos, aunque están incluidos. Recuerden que los judíos entendían la ley como refiriéndose a los 5 primeros libros de Moisés, lo que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros eran englobados en una palabra, la ley. Y los profetas se refería al resto de las escrituras. De hecho, los judíos dividían el Antiguo Testamento en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos, o la ley, los profetas y los salmos. La Torá, la instrucción, la ley, refiriéndose a los 5 primeros libros, los Neví, los profetas, y los Tefilim, los salmos. Estas 3 partes englobaban toda la Escritura. Cuando Jesucristo dice entonces, no piensen que vine a abrogar la ley, no está diciendo no piensen que vine a dejar inválidos los 10 mandamientos, sino está diciendo no piensen que vine para no cumplir todo lo que está escrito. No vine a abrogar, afirma Jesús, sino a dar cumplimiento. Quiero que ponga atención en esto, porque esta ya es una acusación de Jesús al sistema judaico. Los fariseos habían hecho tanto énfasis en los mandamientos, en las prescripciones, que habían dejado de lado el resto de la Escritura. Aunque ellos eran maestros minuciosos de la ley, ellos habían dejado sin valor a los profetas y a los escritos. Y se habían concentrado solamente en los mandamientos, es decir, el sistema religioso del judaísmo se basaba en ¿qué? En leyes, en mandamientos. Y todo lo demás lo dejaban fuera. Yo quiero que ustedes piensen en eso. Porque el Señor Jesucristo, cuando dice, no piensen que he venido a abrogar la ley, me parece que Él está diciendo, no piensen que vengo a hacer exactamente lo que han hecho esos maestros, a enfocarme solo en un punto de la ley, sino que he venido a cumplir la ley y los profetas, he venido a cumplir toda la Escritura. Y eso ya nos enseña algo acerca de la Escritura, que la Escritura nos fue dada para que ella fuera cumplida por el hombre, no solamente en sus mandamientos, sino en todo lo que ella dice. ¿Recuerdan ustedes un pasaje que hemos citado continuamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo comienza a caminar con estos 2 discípulos atemorizados porque han pasado 3 días y que había dicho que iba a resucitar no ha resucitado y no ha pasado nada? ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña? La Escritura nos dice que la mente se les abrió cuando Él les comenzó a hablar de algo, de lo que la ley y los profetas decían acerca de Él. Cuando el Señor Jesucristo afirma, no vine a abrogar la ley, sino a dar cumplimiento, lo que nos está diciendo es, yo vine a hacer todo lo que la ley dice acerca de mí, desde Génesis hasta Malaquías, como nosotros lo tenemos. Es decir, soy el segundo Adán, soy el verdadero Moisés, soy el verdadero Noé, el verdadero David, el verdadero Jonás. Yo vengo a dar cumplimiento a todo lo que la Escritura dice, porque ella habla acerca de mí. Así que Jesús no está diciendo, yo vengo a cumplir sus mandamientos, sino más bien yo vengo a cumplir los tipos, las ceremonias, la verdadera justicia que requiere toda la Escritura. Yo la vengo a cumplir, cosa que los fariseos no han logrado con toda su rigurosidad de mandamientos, no lo han conseguido, la han abrogado. Yo vengo a cumplir todo lo que la Escritura
justicia. Esto va a ser fundamental en nuestro entendimiento de la justicia. Y le quiero explicar por qué. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos caer en la misma... hace unos días recuerdo que estaba viendo una sesión de preguntas y respuestas sobre la reforma, no recuerdo exactamente los participantes, pero alguien preguntaba a uno de los expositores cuál es el más grande peligro que pueden cometer las iglesias reformadas o cuál es la herejía a la que se enfrentan las iglesias reformadas. Y uno de los expositores decía, uno de las herejías a las que se expone la iglesia reformada es que pueda o que llegue a ser demasiado énfasis en la gracia de Dios y termine en libertinaje. Y yo le decía, creo que estaba mi esposa, no recuerdo quiénes estábamos ahí, le decía, no es cierto. El problema de la iglesia reformada es que tiende a ser legalista, la verdadera iglesia reformada. O sea, los que están sustentados sobre la reforma, ¿saben por qué? Porque hacemos demasiado énfasis en las leyes. Quienes son medio reformados y hacen demasiado énfasis en la gracia. Hablan mucho de las doctrinas de la gracia y de todo eso, pero la iglesia reformada, los que tienen sus raíces en la reforma protestante, corremos el riesgo de hacer demasiado énfasis en las leyes y convertirnos en legalistas. Por ejemplo, Juan Calvino y demás reformadores, los puritanos, ellos hablaban mucho de los 10 mandamientos, nosotros hablamos mucho de los 10 mandamientos, y ¿sabe cuál es? Ahí está el problema. El problema en nosotros está que al no llegar a entender lo que implica la perfecta justicia de Jesucristo, comenzamos a trabajar tanto en regulaciones que cometemos el mismo pecado que los fariseos. Pensamos que la Biblia se limita a leyes, a mandamientos. Nos tenemos que aprender los 10 mandamientos, es cierto. Somos llamados a cumplirlos, es cierto. Pero cuando no entendemos lo que significa la justicia de Cristo, comenzamos a cumplirlos por nuestros propios esfuerzos. Comenzamos a cumplirlos por nosotros mismos. Este era el problema. Esta era la situación que estaba el Señor Jesucristo enfrentando a un pueblo que había recibido la ley como el medio de conocer a Cristo, pero ellos habían agarrado esas leyes y habían pensado, nosotros podemos cumplirlas al pie de la letra, y ellos pensaron que habían alcanzado la justicia, pero aparece Cristo, aparece Jesús, aparece el Mesías y les dice, la justicia que ustedes han logrado no sirve para que ustedes entren al reino de los cielos, no sirve para que ustedes hereden todas las promesas que fueron hechas a sus padres. Si nosotros no entendemos el centro de esta enseñanza del Señor Jesucristo, tenderemos mucho, por nuestra inclinación de tendencia reformada, a volvernos legalistas. ¿Qué es un legalista? Una persona que hace demasiado énfasis en la letra de la ley. No sé si usted entiende. Y crearemos una religión farisaica, externa. Tomaremos los mandamientos y haremos de ellos la base para nuestra propia justicia y comenzaremos a decir, bueno, la verdadera santidad es la persona que hace estas cosas, como los fariseos legislaban al pie de la letra. Ellos crearon una gran cantidad de escritos donde explicaban minuciosamente lo que significaba cada cosa, explicaban lo que significaba guardar el sábado, explicaban lo que significaba la verdadera santidad con un detenimiento y con eran tan minuciosos que casi medían la santidad y decían, si
es como ese tipo de personas o ese tipo de iglesias que no tienen nada que ver con la reforma, pero son demasiado legalistas y dicen, la santidad es que una mujer use manga larga porque si la usa un poquito por acá ya está pecando. La santidad es que la mujer use el cabello largo y debe medir 70 centímetros porque si mide 60 ya está en pecado. Dice, así de minuciosos eran los fariseos con las reglas de la santidad. Y la santidad no tiene nada que ver con eso. El Señor Jesucristo dice, si ustedes no procuran una justicia mayor que esa, están perdidos. Observa usted esto. Si ustedes no alcanzan una justicia que sea mucho mayor que este tipo de minuciosidades, no sé si exista la palabra, si no ya les estoy inventando. Si ustedes no alcanzan un tipo de justicia mayor que esta, quedan fuera del reino de los cielos. Tanto el Señor Jesucristo los lleva a un estado de desesperanza, pero eso es lo que en realidad hace el Evangelio. Ninguna justicia del hombre puede hacernos aceptos delante de Dios. Pero por otro lado los lleva a tener esperanza. No piensen que yo he venido a abrogar la ley. No piensen que yo he venido a hacer lo que han hecho sus maestros. Yo he venido a cumplir la ley. El verso 18 dice, de verdad les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de la letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Los fariseos podían decir, nosotros hemos cumplido los 10 mandamientos, pero ¿qué pasa de las ceremonias, de los tipos que había en la ley? ¿Los habían cumplido ellos? Ellos podían cumplir una parte de la ley, pero dejaban mucho tanto sin ser cumplido. Entonces su justicia era imperfecta. Y el Señor Jesucristo, cuando comienza a enseñar a esta gente, les dice, yo traigo una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Yo traigo una justicia perfecta y les aseguro que yo no la voy a abrogar, la voy a cumplir. Es decir, voy a hacer todo lo que la ley dice, no solamente en sus mandamientos, sino también en sus sombras, en sus tipos, en sus ceremonias, en todo lo que ella dice, yo lo voy a cumplir. Lo que hablaron los profetas, yo lo voy a cumplir. Lo que habló Isaías, lo voy a cumplir. Lo que habló Joel, lo voy a cumplir. Lo que ha hablado cada profeta, nada de lo que ellos han dicho va a caer a tierra, yo lo voy a cumplir. ¿Recuerdan ustedes cómo comienza Mateo su evangelio? Cuando se refiere al nacimiento del Señor Jesucristo, vimos 7 cumplimientos. Y en cada uno de esos cumplimientos, Mateo el evangelista nos dice para que se cumpliera lo escrito por los profetas. Y es la misma palabra que está utilizando aquí. Quiero llevarlo a un punto. Jesús no solamente iba a cumplir los mandatos, iba a cumplir las profecías, iba a cumplir las sombras, los tipos. Jesús iba a cumplir todo el Antiguo Testamento. Esa es la verdadera justicia. El Señor Jesucristo entonces en el verso 18 les dice que nada va a quedar sin cumplimiento hasta que nada va a caer a tierra, hasta que todo se haya cumplido, y hace una afirmación categórica. De verdad les digo, el cielo y la tierra no van a pasar hasta que yo cumpla todas estas cosas que se han anunciado en la ley, en los escritos y en los profetas. La única esperanza que tiene el hombre para ser acepto delante de Dios es que un hombre cumpla todo lo que en la ley está escrito. No en los 10 mandamientos, sino que en la ley y en los profetas. La única esperanza que el hombre tiene de encontrarse delante de Dios y ser agradable delante de Él es que haya una persona que cumpla con todo lo que la ley habla. Por eso le digo que el Evangelio por un lado nos hunde en la más intensa desesperación, pero también por otro lado nos eleva a la más gloriosa esperanza. Porque por un lado nos dice, ¿quién de ustedes será capaz de cumplir todo lo que la ley dice? ¿Quién de ustedes será capaz de cumplir no solamente los 10 mandamientos? ¿Quién de ustedes será capaz de cumplir los tipos del tabernáculo, del sacerdocio, de los sacrificios? ¿Quién de ustedes será capaz de cumplir todo eso que la ley anuncia?
¿Quién de ustedes será capaz de cumplir a cabalidad todo lo que los profetas han anunciado? ¿Quién de ustedes cumplirá todo? Comencemos con una profecía que el Mesías nacería de una virgen. ¿Quién de nosotros sería capaz de cumplir eso? Nada más piensen en esto. Estas enseñanzas estaban poniendo a esta gente en un estado de desesperación. Si ya es imposible ser justo por la justicia de los fariseos, la justicia que ahora demanda Jesucristo es todavía mucho más imposible. Pero Jesús les abre una puerta de esperanza, una puerta de luz. No piensen que yo vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir. Vengo a darle cumplimiento. Observe lo que dicen algunas partes de la Escritura para que entendamos esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 11, verso 13, capítulo 12, verso 5, Lucas 24, 44. Mateo 11, 13, cuando usted tenga estos versículos, por favor, déle lectura. Mateo 11, 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Gracias, manténganlo en mente. 12:5 y Lucas 24:44. Sí, Mateo 12:5. Lucas 24:44. Mateo 11:13 dice que todos los profetas, ¿hasta dónde hablaron? Hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Porque llegó un hombre que cumplió todo lo que ellos habían anunciado. Ahora, ¿entiende usted lo que hemos hablado en otras ocasiones? ¿Entiende usted por qué nosotros creemos que todo el Antiguo Testamento está completo hasta la vida? Hay personas que toman pasajes de Zacarías para decir esto se va a cumplir en el futuro. Cosas que toman partes del profeta Joel, por ejemplo, y dicen esto se va a cumplir en el futuro. Ahora hay un problema con eso. Si eso no se ha cumplido en Cristo, entonces tenemos un problema de redención. Porque tenemos una religión igual que la de los escribas y fariseos. El hombre que vino a salvarnos no nos puede salvar porque no cumplió lo que está escrito en la Biblia. ¿Entiende usted el problema? No solamente son diferencias escatológicas, es decir, no solamente es que algunos tienen una escatología diferente, entienden el futuro de manera diferente a nosotros, son problemas de redención, están en el corazón de la redención. Jesucristo dijo, yo vine a cumplir todo lo que la ley y los profetas dicen acerca de mí. Y la Escritura enseña que ella habla de una sola persona, de Jesús. Ahora, si Jesús no cumplió en su primera venida la ley y los profetas, no tenemos un gran Salvador. Tenemos un hombre como cualquier otro hombre que hizo lo mejor que pudo, pero al no poder completar todo lo que la Escritura dice, nos dejó en las mismas que los fariseos habían dejado al pueblo, tratando de alcanzar una justicia inalcanzable. Hace unos días escuchaba en algún lugar hablando acerca del judaísmo actual, y la persona citaba a un rabino, y ese rabino decía, un rabino actual, que el pueblo de Israel ha dejado de esperar al Mesías porque han pasado tantos años, tantos siglos del pueblo esperando al Mesías y el Mesías no ha llegado. Es decir, en la mente de ellos no hay nadie que pueda venir a cumplir lo que la Escritura dice, porque este Jesús en el que nosotros creemos, para ellos no cumplió la Escritura. Imagínense a este pueblo ya sin esperanzas. El Mesías, dicen ellos, no vendrá nunca. No vendrá nunca. Hemos esperado tanto tiempo, tantos siglos, y no ha venido. El Mesías no vendrá. Observa usted esto. Ahora, ¿a dónde se conduce una religión que no entiende que Jesús es el pleno cumplimiento de todo lo que Génesis hasta Malaquías dice?
Y que pueden decir, bueno, sí, Jesús cumplió algunas cosas en su primera venida, pero otras cosas las va a cumplir en su segunda venida. No las cumplió en la primera, pero las va a cumplir en la segunda. Hermanos, entonces tenemos que decir que nuestra salvación no está segura. Que nuestra salvación está medio hecha, pero todavía faltan algunas cosas que se tienen que hacer para que tengamos una completa salvación. Hemos sido medio salvos. Ojalá y este Mesías que vino y cumplió algunas cosas regrese y cumpla las que faltan, porque si no, estamos como los judíos después de 2000 años y que Él no ha regresado. Tendremos que decir, no va a volver. Quiero que usted entienda que Jesús está diciendo que nada de la ley, y ahora en una sola palabra, Él está englobando toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento. Él está diciendo, nada de la ley caerá a tierra, nada de la ley va a caer a tierra sin que yo lo cumpla. Es decir, todo lo que ella dice, yo lo voy a cumplir. Esta es la verdadera justicia. Cumplir todo lo que la Escritura dice. Esta es la verdadera justicia. ¿Cómo afecta esto nuestra redención? Esta es la justicia mayor de la que más adelante habla el apóstol, el Señor Jesucristo. Esta es la justicia perfecta, la que hace que aquellos que la tienen puedan entrar al reino de los cielos. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es posible? En esta tarde hemos visto dos cosas. Primero, la justicia de los fariseos no podía llevar a sus discípulos a ser aceptos delante del Señor. Era imposible que ellos fueran aceptos delante de Dios por la justicia de los fariseos. Segundo, en realidad nadie podía cumplir con esa justicia mayor. Porque esta justicia mayor solamente habla de un solo hombre. Este hombre es Jesucristo. ¿Cómo puede esa justicia mayor ser mi justicia? Cree en el Señor Jesucristo. Ahí está la justicia mayor. Señor, tú sabes que yo no puedo cumplir con lo que la ley dice. No solamente que estoy imposibilitado para cumplir con los 10 mandamientos, no solamente eso. Yo no puedo cumplir con sus tipos. Yo no puedo ser el David que vence a los enemigos de tu pueblo. Yo no puedo ser el Abraham que recibe el llamado para el nacimiento de una nueva nación. Yo no puedo ser el Moisés que es levantado para sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Yo no soy el Daniel que puesto en un foso puede soportar la presión y salir victorioso de la misma muerte. Yo no puedo cumplir con cada uno de esos tipos, pero creo que Jesucristo los cumplió y acepto lo que hizo en mi lugar. Esa es la justicia perfecta. De eso se trata la salvación. Observa usted cómo el llamado al Evangelio no es un llamado a cumplir una cierta regla o ciertas reglas que nos hagan justos delante de Dios, sino aceptar que ninguno de nosotros podemos alcanzar esa justicia más grande, que nosotros, si nos ponemos a cumplir el Antiguo Testamento, hay algo que usted debe entender: cada una de las letras caerá a tierra, porque en muchos aspectos usted y yo no los podemos cumplir. De Egipto llamé a mi hijo, escribe Mateo, y después añade: esto dijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Recuerdan ustedes? ¿Será posible que usted y yo vayamos a Egipto para que de ahí recibamos el llamado del Señor y cumplamos con la profecía de Oseas? Jeremías, citando la profecía, Raquel que llora a sus hijos. Y luego Mateo dice que en el caso de Jesucristo, el asesinato de aquellos infantes sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías. Raquel que llora a sus hijos. ¿Cómo podemos cumplir usted y yo esa profecía? Observa usted que obedecer la ley no solamente tiene que ver con una obediencia a los 10 mandamientos, sino cumplir con toda la ley, y ahí estamos imposibilitados todos nosotros. ¿Cómo pues podemos ser salvos? Por un sustituto. Alguien que sí lo haya hecho. Alguien que lo haga por nosotros. Alguien que venga y tome cada una de esas partes de la ley
desde Génesis hasta Apocalipsis, que sea el hombre recreado, el hombre nuevo, así como Adán estuvo en el huerto y enfrentó a la serpiente, pero se dio a la tentación y cayó en pecado él y toda su posteridad. Así Jesús estuvo no en el huerto, sino en el desierto, y fue tentado por la serpiente y derrotó a la serpiente para darle la libertad a toda su posteridad. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados, dice el apóstol Pablo. Así como Moisés se levantó y fue a Egipto y le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo, así el Señor Jesucristo se levantó como el segundo Moisés, o como el verdadero Moisés, y liberó al pueblo del poder de Satanás. Y escribe Pablo a los colosenses exhibió públicamente a las potestades, mientras el pueblo desfilaba en victoria. Solo Él puede ser nuestra justicia. Solo Jesús puede ser la justicia mayor que nos dé verdadera salvación, no la religión, no las imposiciones, no las reglas de las religiones, no las reglas ni siquiera del cristianismo distorsionado que impone sobre los feligreses, reglas que no pueden seguirse con la promesa de que si las cumples te vas a ir al cielo. Es imposible. Ahora, ¿estamos diciendo que el hombre es libre de todas esas leyes? No. Pero estamos diciendo que somos incapaces de cumplirlas, así que necesitamos una justicia mayor, un hombre que lo haya hecho en nuestro lugar. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es Jesucristo. De eso se trata la salvación. Muchas personas dicen: yo no voy a la iglesia porque cuando comienzas a ir a la iglesia te ponen reglas, deja de hacer esto, haz aquello, no hagas esto, haz lo otro. Eso es fariseísmo. Esas reglas no salvan a nadie, y es triste cuando una persona piensa que al hacer ciertas cosas está ganando su salvación. Observe lo que dice, lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 4. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el propósito de la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Cristo vino y cumplió todo lo que dice la ley. Y ahora esa justicia, esa vida perfecta, esa vida obediente, porque Él no solo, y quiero enfatizarlo, no solamente cumplió los mandamientos, cumplió los tipos, cumplió las profecías, cumplió todo lo que estaba escrito. Esa justicia perfecta se le da a aquel que cree. Y ahora yo puedo ser justificado delante de Dios porque Él cumplió todo lo que la ley requería del hombre. Algunos, como los judaizantes de los tiempos del apóstol Pablo, dicen: sí, es bueno creer en Jesucristo, pero tienes que hacer esto y hacer esto más. Observe usted que en este sistema de pensamiento la salvación no depende de la entera perfección de la vida de Jesucristo, sino de Cristo y lo que yo puedo hacer. Es como decir: sí, Cristo cumplió con algunas cosas, pero dejó algunas otras cosas sin cumplir, y esas las tienes que cumplir tú para ser salvo. La salvación, la justificación, es ser declarado perfecto delante de Dios. Ser justificado es que yo me presento delante de Dios en Cristo y Dios me declara como obediente a toda su ley. Él dice: tú has cumplido todo lo que la ley dice porque estás en Cristo. Cristo lo hizo en tu lugar y por lo tanto tú eres perfecto, estás absuelto, ninguna condenación hay para ti. Eso es salvación. Eso es justificación. Todo fue completado en la persona de Jesucristo. Eso no significa que el Antiguo Testamento no sirve para nosotros, porque la Escritura nos enseña que los discípulos de la primera iglesia fueron enseñados usando el Antiguo Testamento. Y creo que Pablo, que Pedro usaban el Antiguo Testamento y decían: todo esto se hablaba acerca de Cristo. Cristo vino y lo cumplió. Ahora ustedes crean en Él y serán salvos. David tan solo era una imagen
de aquel verdadero libertador del pueblo. Moisés tan solo era una imagen de aquel verdadero libertador. Jonás tan solo era una imagen de aquel que habría de vencer no a un gran pez, sino a la muerte misma. Observa ustedes. Todos estos hombres fueron figura y tipo del verdadero Salvador. Esto fue anunciado por los profetas. La ley hablaba acerca de ello. Jesús es el verdadero templo. ¿Recuerdan ustedes que cualquiera que estuviera enfermo de lepra e iba al templo para presentarse delante de los sacerdotes quedaba limpio y el templo no era ensuciado? ¿Recuerda usted que una mujer con flujo de sangre, según la ley, cualquiera hombre o mujer con flujo era inmundo él e inmundo todo lo que tocaba? ¿Recuerdan ustedes esto? Pero cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, sucedió algo sorprendente. ¿Qué pasó? Ella sanó, pero él no fue inmundo. Él es el verdadero templo. Todo lo que llega al templo era purificado. La mujer llegó al verdadero templo y fue purificada. ¿Entiende usted por qué ahora no necesitamos templo? ¿Por qué no hacemos recolecciones para construir un templo? ¿Entiende usted por qué cuando nuestro hermano Luis diga ya no se puede, tenemos que buscar otro lugar y no construir un templo? Porque el verdadero templo ya vino, es Cristo. Y si Él no es el verdadero templo, estamos en serios problemas. Entonces, si Él no es el verdadero templo, construyamos templos donde la presencia de Dios se manifieste. Pero si Él no es el verdadero templo, y todavía necesitamos templos para que la presencia de Dios se manifieste, entonces hemos creído en alguien que no es Salvador. Quiero que usted vea el corazón de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Adelante lo veremos la próxima semana. Con base en esto, Él comienza a cuestionar la enseñanza de los maestros, porque Él enseña el verdadero corazón de la justicia. En pocas palabras, Jesús les va a decir: ninguno de ustedes puede cumplir lo que yo les voy a enseñar, pero yo lo voy a cumplir para que ustedes, al creer en mí, puedan alcanzar lo que por ningún otro medio pueden alcanzar. De la agonía a la gloria, de la frustración al contentamiento, del saber que yo no puedo hacer nada para agradar a Dios, a la satisfacción de saber que Él lo hizo en mi lugar y ahora Dios me ha puesto en Él y soy acepto delante de Él. Quiero concluir con una pregunta: ¿cuál es tu justicia? ¿En qué estás descansando? Solo quiero mostrarles. A veces nosotros tenemos una idea demasiado elevada de nuestra bondad. Pero si los fariseos, conociendo la ley tan minuciosamente y explicándola tan detalladamente, no alcanzaron la justicia, ¿cree usted que una persona que tiene una idea de su propia bondad, que muchas veces ni conoce la ley, puede agradar a Dios? A veces, en algunas ocasiones me he topado con personas que dicen en una ocasión, y este tan solo es un ejemplo de la manera de pensar incluso de personas que se llaman cristianos. Hablaba yo con un hombre y le decía: ¿qué cree usted que se necesite para agradar a Dios? Este hombre contesta como alguien que es cristiano, que va a una iglesia, y me dice: pues yo creo que el Señor nos pide que seamos buenos, que tenemos que ser buenos, hay que hacerle bien al prójimo, hay que ayudar. Y me decía algunas cosas, y le decía: ¿me puede usted citar algún pasaje en la Biblia donde usted me respalde lo que me está diciendo? Me decía: bueno, es que a mí me lo han enseñado así. Tenemos que ser buenas personas. Sí, pero ¿dónde dice la Biblia que tenemos que ser así? Como le decía en una ocasión, si la Biblia, si yo le voy a dar a alguien, debe ser como resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Las buenas obras, dice la Confesión de Fe de Westminster, que las buenas obras son aquellas que Dios ha determinado en su palabra.
solamente las que están determinadas en su carácter. Y le trataba de explicar a esta persona que nadie puede ser realmente bueno, que para ser salvos necesitamos de Cristo. Y él me decía, bueno, es que tú debes ser una buena persona. Y yo le decía, bueno, mencióneme un solo mandamiento. Bueno, no me sé ninguno. ¿Cómo sabe entonces usted que es una buena persona? Es que yo me esfuerzo por hacer bien a todas las personas. No le hago no le hago daño a nadie. Sí, pero dígame, ¿cómo está usted seguro que es una buena persona? Es que no le hago daño a nadie. Es como cuando cuando alguien dice, yo estoy bien. ¿Ya fuiste a hacerte un examen general? No, pero yo sé que estoy bien. Sí, pero ya te dijo un doctor, ya tienes un examen, que ya te hicieron un examen donde dice, no, pero yo me siento bien. ¿Cómo es que tú mides tus afirmaciones? ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo es que mides tus afirmaciones? Dices que eres bueno, pero ¿cuál es la regla que usas para medirte? Jesucristo dijo, yo soy la regla. Yo soy la perfecta justicia. Yo no vengo a dejar sin cumplimiento algunas partes de la Escritura, yo vengo a cumplirlas todas. La de los fariseos dice, ellos son pequeños. Y dice en Romanos capítulo 3 me parece, que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Y la palabra destituido significa no alcanzó la altura. La justicia de los fariseos quedaba muy corta porque se limitaban mandamientos. La justicia de Jesucristo era perfecta porque cumplía toda la ley. Jesús dice que estos pequeños que han malentendido la ley, en el último verso que leíamos, en el verso 20, dice, no van a entrar al reino de los cielos. Están destituidos. Porque su justicia no alcanza la perfección. Yo quiero que usted se vaya con esto en mente. Si Cristo no es tu justicia, no puedes alcanzar el reino de los cielos. No importa cuán bueno te sientas, cuán bueno te creas, cuán bueno te pienses. Si Cristo no es tu justicia, de ningún modo entrarás en el reino de los cielos. No importa cuántas reglas sigas, cuántas restricciones te pongas, no importa, no vas a entrar al reino de los cielos porque no puedes cumplir a totalidad lo que la ley requiere del hombre. Solo si Cristo es tu vicario, tu sustituto, el que está en tu lugar, es que puedes alcanzar el reino de los cielos. El Evangelio no se trata de bondad, solamente se trata de justicia, justicia perfecta. Incline su rostro y vamos a hacer una oración.